Buen día, estimados estudiantes. Continuando con los tipos de estimaciones, vamos a abordar la estimación a través de intervalos. Estimaciones de intervalo. Describen un conjunto o rango de valores dentro del cual es posible que esté un parámetro de la población. Vamos a calcular el error estándar de la media, entonces para ello sigma de la media es igual a sigma dividido en la raíz de n. Esa sigma es la desviación estándar de la población. Vamos a realizar un ejemplo. Suponga que el director de estudio de mercadeo de una empresa de repuestos automotrices necesita hacer una estimación de la vida promedio de las baterías para automóvil que produce su compañía. Selecciona una muestra aleatoria de 200 baterías. Estas tienen una vida media de 36 meses, pero el director también desea saber cuál es el intervalo dentro del cual es probable que se encuentre la media. Para esto necesitamos encontrar el error estándar de la media. Se tiene la información de que la desviación estándar es de 10 meses. Entonces, utilizando la fórmula anterior, vamos a calcularla. Entonces, la desviación la reemplazamos por los 10 meses y la dividimos en el raíz de la muestra que está tomando, que son las 200 baterías. Al hacer este cálculo nos da por resultado 0,707 meses. Ya tenemos ese error estándar, ahora lo que vamos a proceder a calcular es cuál sería el intervalo dentro del cual esa media de 36 meses se va a encontrar. Entonces, para ello, ¿qué es lo que hacemos? Nos están diciendo que las 200 baterías tienen en promedio una vida aproximada de 36 meses. A ese 36 le vamos a restar el error estándar que nos dio 0,707, nos daría por resultado 35,293 y así obtendría el límite inferior. Luego, para saber el límite superior a ese 36 le vamos a sumar 0,707 meses y nos daría por resultado 36,707, como podemos ver en el gráfico que tenemos en la parte de abajo. Al ubicar en la recta el valor de los 36 meses, que es la vida promedio de esas 200 baterías, vemos que efectivamente se encuentra en medio del intervalo, que es 35,293 y 36,707. Bueno, con el ejemplo anterior fue una pequeña introducción, entonces vamos a ver como tal cuál es la definición de los intervalos de confianza. En estadística, la probabilidad que asociamos con una estimación de intervalo se conoce como un nivel de confianza. Esta probabilidad indica qué tanta confianza tenemos de que la estimación del intervalo incluya al parámetro de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que con qué confianza va a estar el valor de la media dentro de dicho intervalo. El intervalo de confianza es el rango de la estimación que estamos haciendo. A continuación vamos a ver las fórmulas dadas para calcular el límite inferior de confianza y el límite superior de confianza. Los intervalos de confianza se expresan de la siguiente manera. La media poblacional es igual a la media de la muestra más o menos z, que lo vamos a calcular teniendo en cuenta la tabla de distribución normal, por el error estándar de la media, que es sigma de la media. Y para ello entonces lo podemos dividir como el límite superior de confianza y el límite inferior de confianza. Cuando calculamos el límite superior de confianza, como su nombre lo indica, es superior, entonces a la media le vamos a sumar el valor de z multiplicado por sigma dividido en la raíz del número total de la muestra. Y ese sería el límite superior del intervalo de confianza. Ahora el límite inferior de confianza lo denotamos como LIC y sería igual a la media menos el valor de z por sigma sobre la raíz de n. Cuando es superior lo sumamos, cuando es inferior lo restamos. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Se seleccionó una muestra y se estimó que el ingreso anual medio de los trabajadores de un banco en el exterior es de $62,000, con un error estándar de $2,439. Calcule los intervalos de confianza para la media de la población teniendo un 90% de confianza. Como ustedes pueden observar, claramente nos están dando el promedio del ingreso anual de esos trabajadores, que es $62,000, por lo tanto va a ser la media de la muestra, X barra.
Tenemos el error estándar que es $2.439, entonces sigma de la media es igual a 2.439 y tenemos una confianza del 90%. Para saber a qué equivale Z debemos ese 90% transformarlo y hacer el siguiente procedimiento. Entonces, para poder calcular el valor de Z realizamos lo siguiente. Lo primero es quitar el porcentaje a la confianza, entonces 90 lo dividimos entre 100 y nos daría 0,9. Luego este valor lo vamos a dividir entre 2 y nos daría como resultado 0,45. Siempre se va a dividir entre 2, por lo que al dividir la campana de Gauss en la mitad se divide en dos regiones. Ahora, si dividimos la campana en la mitad, entonces cada lado equivale al 50%, es decir, a 0,5. Entonces lo que vamos a realizar es, a 0,5 le vamos a restar 0,45. ¿De dónde salió el 0,45? Del procedimiento anterior que les expliqué, que es coger la confianza y dividirlo entre 2. 0,9 dividido entre 2 nos dio 0,45. Al hacer esta operación de 0,5 menos 0,45 nos da por resultado 0,05. Este valor se debe buscar en la tabla de distribución normal. Entonces ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva un poco más cerca. Entonces ustedes lo van a buscar entre todos los valores que hay, 0,05 o por lo menos el valor más cercano. Listo, entonces ya teniendo un poco más cerca la tabla de distribución normal, buscamos 0,05. Entonces, como ustedes pueden observar, el número tal cual no se encuentra, sino encontramos 0,0505, que es el más cercano. Observamos entonces quién está al lado. En la parte izquierda tenemos 1,6 y quién está en la parte de arriba, 0,04. Al sumar estos dos valores, entonces encontramos que Z es igual a 1,64. En este caso no vamos a tomar Z negativo, ¿sí? Porque acá nos daba menos 1,64, pero no se va a tomar negativo, siempre se va a tomar positivo. Entonces, en este caso, vuelvo y les repito, buscamos 0,05, buscamos el más cercano y miramos quién está en su parte izquierda y quién está en la parte de arriba para saber a quién equivale Z. Ya sabemos que Z es igual a 1,64, entonces podemos proceder a calcular los límites del intervalo de confianza teniendo en cuenta las fórmulas dadas anteriormente. Entonces, procedemos a calcular el límite superior de confianza. La fórmula es la media de la muestra más el valor de Z por el error estándar de la media, que ya lo habíamos encontrado en el inicio del ejercicio, no lo dan, entonces simplemente reemplazamos. El límite superior de confianza sería igual la media de la muestra, que son los $62.000, más el valor de Z encontrado, que fue 1,64, y eso lo multiplicamos por 2.439, que es el error estándar. Recuerden, por el orden de las operaciones, primero efectuamos la multiplicación y por último hacemos la suma. Entonces, hacemos la multiplicación de 1,64 por 2.439 y a ese resultado le sumamos 62.000 y nos da un límite superior de confianza de $66.000. Luego procedemos a calcular el límite inferior de confianza. Entonces prácticamente es la misma fórmula, lo único es que ya no sumamos sino restamos. Entonces tomamos el valor de la media, que fue 62.000, le restamos el valor de Z, que fue 1,64, multiplicado por el error estándar, que es 2.439. Efectuamos nuevamente primero la multiplicación y después a 62.000 le restamos el valor que nos dio multiplicar 1,64 de 2.439 y nos da por resultado un límite inferior de confianza de 58.000. Entonces, de esta manera encontramos que el intervalo de confianza con un 90% de confiabilidad para este problema se encuentra entre 58.000 y $66.000. Entonces, efectivamente podemos ver que la media, que fue $62.000, se encuentra en ese intervalo de confianza que es 58.000 y $66.000. Luego procedemos a realizar la respectiva gráfica, que es la campana de Gauss. Entonces, sencillamente, como estábamos hablando al inicio, como es un 90% de confianza, dividimos en dos la campana. Cada región equivale a 0,5. Entonces, ubicamos en la parte izquierda el límite inferior de confianza, en la mitad la media de la muestra y en la parte derecha el límite superior de confianza.
Entonces, ubicamos quién es la media de la muestra, que son $62.000, ubicamos el límite inferior, que son $58.000, y el límite superior, que son $66.000. Cuando ustedes realicen el gráfico, no es necesario que escriban límite inferior de confianza, media, límite superior de confianza, sino los valores respectivos en cada caso. Entonces podemos concluir que el intervalo de confianza con un 90% de confiabilidad para este problema se encuentra entre $58.000 y $66.000. Bueno, continuando con la explicación, entonces las fórmulas que manejamos anteriormente se van a utilizar cuando la muestra que tengamos en el ejercicio sea mayor a 30. ¿Listo? Entonces calculamos ya las fórmulas vistas anteriormente para el límite superior de confianza y el límite inferior de confianza. En la siguiente diapositiva van a encontrar un ejercicio que ustedes deben trabajar e ir anexando al taller. ¿De acuerdo? Entonces ustedes lo van desarrollando con calma y después ya cuando tengan todos los ejercicios los van a anexar al taller y hacen la entrega. Otro caso que suele presentarse es cuando no se conoce la desviación estándar de la población, es decir, que en el ejercicio no les van a dar sigma, sino les van a dar S, que sería la desviación, pero de la muestra. En este caso, la estimación del error estándar de la media de una población finita es cuando ustedes les están dando el tamaño de la muestra, lo dividimos en el tamaño de la población y este resultado nos va a dar mayor a 0,05, entonces se considera que es una población finita. Cuando se presenta este caso, entonces las fórmulas a utilizar son los siguientes. Lo primero que debemos hacer es calcular el error estándar de la media, pero entonces vamos a hacer una estimación, por eso le colocan ese gorrito encima del sigma. ¿Por qué le colocan un gorrito? Porque van a estimar que esa desviación estándar de la población la vamos a hacer utilizando la desviación estándar de la muestra, que es la que nos dan en el ejercicio. Entonces la fórmula a utilizar es la siguiente. Entonces la desviación estándar, el error estándar de la muestra, en este caso lo vamos a calcular tomando en cuenta la S, que es la misma desviación típica o estándar, pero de la muestra. Entonces reemplazamos, sería sigma estimado con el gorrito dividido en la raíz del tamaño de la muestra por una raíz grande, el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra dividido en la población menos 1. Entonces, para calcular el límite superior de confianza es la media de la muestra más el valor de z por todo el error estándar de la muestra estimado, que lo calculamos arriba. Y el límite inferior entonces sería la media menos el valor de z por sigma sobre la raíz de n por la raíz de la población menos la muestra dividida en la población menos 1, que es el mismo error estándar de la media estimado que nos dan aquí arriba. Ya vamos a ver en la próxima un ejemplo para que lo entiendan de mejor manera. La idea es que ustedes comprendan que esta fórmula la van a utilizar en el caso de que me den población en el ejercicio, me den muestra en el ejercicio y me den la desviación estándar, pero de la muestra. El ejemplo dice lo siguiente. El Departamento de Servicio Social de una dependencia gubernamental local está interesado en estimar el ingreso medio anual de 700 familias que viven en el sector, en una sección de 4 manzanas de una comunidad. Tomaron una muestra aleatoria simple y encontraron los siguientes resultados. Entonces, tenemos que el tamaño de la muestra son 50 familias, en promedio son 11.800 y tenemos una desviación estándar, pero de la muestra que son 950. El departamento nos pide que calculemos una estimación del intervalo del ingreso anual medio de las 700 familias, de modo que pueda tener un 90% de confianza de que la media de la población se encuentre dentro de ese intervalo. Entonces, como ustedes pueden observar, me están dando la población, que son las 700 familias, me están dando la muestra, que son las 50 familias, y me están dando la media de la muestra y me están dando la desviación típica de la muestra. Entonces, en ese caso, podemos utilizar la fórmula anterior, pero antes de irla a utilizar hay que probar si esa población es finita o no lo es. Solución. Procederemos a calcular la estimación del error estándar de la media de la población. En este caso vamos a comprobar si es finita o no lo es.
Para saber si esta población es finita, entonces lo que hacemos es dividir el tamaño de la muestra en el tamaño de la población y si ese resultado nos da mayor a 0,05 sería finita. Entonces vamos a reemplazar. La población de nosotros son 700 familias y la muestra son 50 familias dadas anteriormente en el ejercicio. Entonces dividimos la muestra que son 50 en las 700 que son la población y nos da como resultado 0,071. Ahora podemos observar que 0,071 efectivamente es mayor a 0,05, entonces es finito. Y podemos utilizar la fórmula dada anteriormente para calcular el error estándar de la media y adicional a eso los límites inferiores y superiores. Entonces, vamos a calcular la fórmula. Entonces, recuerden que usamos el gorrito porque es una estimación, porque anteriormente nos habían dado era la desviación típica de la muestra. Entonces, donde está sigma gorro, vamos a reemplazar por lo que nos dieron, que fue S, que son 950, dividida en la raíz de 50, que es nuestra muestra, por la raíz de 700 menos 50, dividido en 700 menos 1. Al efectuar estas operaciones, entonces 950 lo dividimos entre la raíz de 50 y nos da 134.3502 y eso lo vamos a multiplicar por el resultado de la operación que está aquí. Entonces 700 menos 50 dividido en 700 menos 1 y a eso le sacamos la raíz cuadrada, nos da 0,9643. Ya podemos efectuar la multiplicación, entonces el error estándar nos daría 129.55. Bueno, ahora lo que vamos a realizar es, teniendo en cuenta el nivel de confianza que nos dieron en el enunciado del ejercicio, que fue el 90%, entonces ya como en un ejercicio anteriormente lo habíamos buscado en la tabla de distribución normal, corresponde a 1,64 el valor de z con esa confianza del 90%. Ahora sencillamente vamos a calcular los intervalos de confianza. Entonces recuerden que para ello vamos a utilizar las fórmulas que acabamos de ver y en ese caso entonces reemplazamos la media de la muestra, que son 11.800, más el valor de z, que es 1,64, por el error estándar de la media, que fue el estimado que acabamos de calcular y nos da 129.55. Efectuamos esa operación y nos da que el límite superior de confianza es 12.012,462 y al calcular el límite inferior de confianza, entonces tomamos la media de la muestra, que son los 11.800 menos 1,64, que es el valor de z con un 90% de confianza, y reemplazamos acá el valor de la estimación del error que hicimos anteriormente, que fue 129.55. Multiplican, después efectúan la resta y nos da por resultado que el límite inferior de confianza es 11.587.538. Entonces ya podemos brindar la conclusión. El informe que podemos brindar al Departamento de Servicio Social sería: con una confianza del 90%, estimamos que el ingreso anual promedio de las 700 familias que viven en una sección de 4 manzanas se encuentra entre 11.587,538 y 12.012.462. Bueno, muchachos, entonces ya teniendo en cuenta la explicación dada, van a desarrollar la siguiente actividad. Los niveles de confianza más utilizados son del 90 al 99%, pero pues por lo general son 90, 95, 99. Sin embargo, ustedes pueden hacer el cálculo juiciositos para que no tengan que hacer eso una y otra vez. Entonces ustedes se sientan y calculan para el 90% cuánto equivale z, para el 91, para el 92, para el 93, hasta llegar al 99%. ¿De acuerdo? Entonces siempre le quitan el porcentaje, luego lo dividen entre 2 y a 0,5 le restan el valor que da. Luego de realizar esta actividad, entonces vamos a proseguir con la explicación de cómo obtener intervalos de confianza para una proporción.